Son las 6:31, el análisis de la información. La Comisión de Enmiendas entregó a la Asamblea el informe para segundo debate que será discutido y votado en el Legislativo hasta el 2 de enero próximo. En la enmienda laboral se incluyó una transitoria que permitiría el contrato colectivo solo para el sector privado. La decisión ha generado polémica. De un lado se habla de restricción de derechos, mientras que el oficialismo asegura que se está reforzando el sindicalismo en el país. Sobre la intención de la reforma y su propósito hablamos en la entrevista de hoy. Leonardo Berresueta, ministro de Trabajo. Señor ministro, buenos días y bienvenido. Ahora los trabajadores están inquietos con la decisión adoptada por el oficialismo en la Asamblea Nacional. No del todo conformes, según dicen, no se han respetado los acuerdos a los que previamente llegaron. Bienvenido. Buenos días, Marcela, muchas gracias. Buenos días a los amigos que nos ven en sus casas. Mire, yo creo que no hay motivo para generar algún tipo de nerviosismo o inquietud. El contrato colectivo está absolutamente vigente para el sector privado, respetamos en la enmienda constitucional y garantizamos, y es más, reforzamos el derecho de los trabajadores al tema de la huelga, asociación y contrato colectivo en el sector privado. En el sector público, antes, Marcela, antes de esta reforma a la Constitución con la enmienda, no existía el derecho a la huelga en el sector público, no existía el derecho a la asociación en el sector público, hoy sí existe. Los mismos sindicalistas, los mismos dirigentes que hoy tienen estas inquietudes y este nerviosismo, durante los últimos años nunca han dicho absolutamente nada, ni media palabra, sobre el derecho de los servidores públicos también a asociarse, sobre el derecho a los servidores públicos a la huelga, por ejemplo. Hoy con esta enmienda podemos garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué no el contrato colectivo en el sector público? Es una contradicción jurídica. La naturaleza jurídica del contrato colectivo establece poner un equilibrio entre el capital y el trabajo. El sector público como tal, en el sector público, no se persigue ningún tipo de utilidad. Por lo tanto, incorporar una figura jurídica como el contrato colectivo en el sector público simplemente es una contradicción. Lo que sí vamos a hacer como gobierno es ratificar el convenio 151 de la OIT, en el cual se establece con claridad los mecanismos para poder llegar a acuerdos, negociaciones entre los trabajadores, los servidores públicos y sus autoridades en el caso de que exista algún conflicto. Eso es lo que cabe en este caso. Y al ratificar el 151 de la OIT, efectivamente este convenio viene a ser parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ahora, ministro, pues, si es que no era posible otorgarles un contrato colectivo en el sector público, ¿por qué se les ofreció? Porque ahora precisamente la inquietud genera en este sentido, ¿no? En el hecho de que se les había ofrecido de un lado cuando se hablaba de las enmiendas, de las propuestas que se hizo con los diferentes sectores, y ahora no se cumple con esto. No, ahí hay una imprecisión de parte de los dirigentes en el sentido de establecer de que existe una posibilidad de contrato colectivo en el sector público. Lo que estamos haciendo más bien es cumplir lo que el presidente ha venido hablando durante todos estos meses, la necesidad de establecer el derecho a la huelga, el derecho a la asociación de los servidores públicos, que antes no había. Entonces, a todas luces de esta enmienda constitucional lo que hace es incentivar los derechos de los trabajadores, aumentar derechos de los trabajadores y sobre todo garantizarlos. Por lo tanto, al aplicar el 151 de la OIT, el convenio, el tratado 151 de la OIT, estamos garantizando precisamente esta forma de llegar a acuerdos en el caso de que existan conflictos. Por ejemplo, en el sector público, Marcela, estas son las contradicciones que no se dicen. En el sector público, por ejemplo, llegar a un contrato colectivo para establecer salarios no se puede hacer. Los salarios están establecidos por ley. Los salarios están establecidos de acuerdo a la Constitución y la ley. El tema de seguridad social está establecido por ley en el sector público. En el sector privado, por supuesto, existen las escalas salariales y existen negociaciones en relación al tema del salario. Pero no hay también en el sector público, hay algunos trabajadores que gozan en este momento de contratación colectiva. A eso iba Marcela. Entonces hay un doble tratamiento. Pero mire, la ley no tiene efecto retroactivo. La ley siempre rige para lo venidero, es un principio jurídico. Por lo tanto, todos los contratos colectivos que se han firmado en el sector público antes del ingreso o antes de la vigencia de la enmienda constitucional estarán absolutamente vigentes. Pero quiere decir entonces que sí se puede establecer contratos colectivos en el servicio público. Ha sido una contradicción que durante todos estos años, de alguna manera,
pretendemos corregir ahora y justamente esa es la naturaleza de la enmienda. Por eso el presidente de la República plantea que exista esta enmienda, para corregir un error como estos, que nació en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008. Pero la idea, básicamente, Marcela y amigos que nos miran, es que podamos ampliar los derechos, podemos fortalecer los derechos de los trabajadores y sobre todo no olvidarnos de algo que es fundamental, Marcela. Jamás podemos generar una reforma en este gobierno que retroceda medio centímetro los derechos de los trabajadores. Este es el gobierno de los trabajadores y aquellos que no están convencidos lo que simplemente están haciendo es llegar a dar un argumento de oposición en relación a una clara agenda política. Estamos a puertas de las elecciones presidenciales del 2017. El presidente de la República ha dicho que no va a ser candidato. Cualquier pretexto es bueno, Marcela. Hoy ya están pensando en candidaturas y por supuesto estos dirigentes lo que están buscando es palestra para presentarse de candidatos a la Asamblea o a otras dignidades. Pero entonces usted diría que el tinte de la manifestación incluso que se va a realizar hoy, en donde se ha dicho y se ha advertido que van a acercar la Asamblea Nacional, sería únicamente un tinte político. ¿Por qué no pensar en realidad en que los trabajadores quieren tener más derechos y que no se les quite, por ejemplo, el contrato colectivo que ahora tienen en el sector privado? Pero no son todos los trabajadores. Hay un grupo de trabajadores que ha respaldado la medida. Nos hemos reunido en estos días, yo no estoy hoy, una semana apenas como ministro del Trabajo, y me he reunido con varios sectores de trabajadores. Y por supuesto muchos apoyan y respaldan esta medida, apoyan y respaldan este tema, porque se dan cuenta de que efectivamente se amplían los derechos, sobre todo en el sector público. No había la posibilidad de generar un tema de huelga, por ejemplo. Entonces, ¿de qué trabajadores estamos hablando? ¿De qué sector de los trabajadores estamos hablando? Del sector de los dirigentes de los trabajadores sector con el que buscan pescar a río revuelto. ¿No se sentaría a conversar, Pedro? Mire, yo creo que es absolutamente claro que el gobierno tiene toda la voluntad de sentarse a conversar con los trabajadores que quieren el progreso de la patria. Pero yo hago un llamado a los trabajadores del FUT, yo hago un llamado a los trabajadores de la UGT, a las bases del FUT y la UGT, con quienes vamos a conversar, con quienes nos vamos a sentar a dialogar y decirles que no puede existir un discurso que engañe a los trabajadores sobre pretexto de la defensa de los derechos de los trabajadores. La defensa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, no se hace solo con palabras, se hace con hechos. Y este gobierno en los últimos años lo que ha hecho es precisamente garantizar esos derechos de los trabajadores al eliminar la tercerización, al tener uno de los salarios mejor establecidos en América Latina, el mejor salario en la comunidad andina. Estos temas, por ejemplo, y en el sector público, maestros muy bien pagados, médicos muy bien pagados, eso hace la revolución ciudadana con hechos. Pensar ahora que lo que estamos haciendo es para disminuir los derechos de los trabajadores es simple politiquería, Marcela. Ministro, desde Guayaquil, Fernando le tiene preguntas. Buen día, ministro. Quisiera referirme a otro tema que también les representa un frente recién abierto. El día de ayer, un grupo de trabajadores se acercó a la Corte Constitucional e interpuso una acción de inconstitucionalidad al artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, bajo el mismo argumento que acabamos de analizar, que restringe derechos de los trabajadores, en este caso a percibir sus utilidades de manera completa. ¿No se están abriendo demasiados frentes con las agrupaciones de trabajadoras de cara al año electoral? Mire, el presidente lo ha dicho con claridad, nosotros no estamos pensando en las próximas elecciones, estamos pensando en las próximas generaciones. No podemos generar una enmienda constitucional en la que nosotros, por quedar bien con los trabajadores, con ciertos sectores de los trabajadores, porque no es con todos, con ciertos dirigentes además de los trabajadores, establezcamos en la enmienda constitucional el derecho al contrato colectivo, que a nuestro criterio es una contradicción jurídica. Estamos pensando en el común, estamos pensando en el colectivo de manera muy puntual. Por lo tanto, para nosotros es vital, y si me permite terminar la idea, es vital y absolutamente claro el hecho de que la presentación de estas demandas de inconstitucionalidad se las pueden hacer, estamos en un Estado de Derecho. La Corte establecerá la constitucionalidad o no de su pretensión. A nuestro criterio es absolutamente claro que detrás de esto hay una agenda política. Ministro, ok, de acuerdo, pero siempre el argumento es el mismo. Existe una política que va restringiendo derechos de las organizaciones de los trabajadores. Es decir, es un tema grave. Estamos violentando, o al menos se argumenta que se está violentando el principio de progresión de derechos. Mire, respeto su posición, no la comparto, y respeto la posición de los trabajadores y los dirigentes sindicales, no la comparto. Pero a todas luces hablar en este momento de que todas las políticas en el Ecuador han sido de restricción de derechos, o sea, eliminar la tercerización es restringir derechos, dar un salario digno a las empleadas domésticas es restringir derechos a su criterio, y generar, por ejemplo,
La afiliación a las damas de casa, que no existía en la legislación ecuatoriana, es restringir derechos. Yo creo que los ecuatorianos saben perfectamente cuál es la diferencia entre los que solamente hablan de que este gobierno restringe derechos y los que han sentido durante los últimos 9 años de Revolución Ciudadana que han gozado de estabilidad laboral, que han gozado de tener uno de los mejores salarios en América Latina, estabilidad laboral, mejor servicio de salud en el tema de seguridad social, etcétera. Por lo tanto, creo yo que esos argumentos, en más de una ocasión, lo único que están estableciendo es buscar, insisto, para mí, una agenda política clara. Ahora, ministro, finalmente, ¿cuál será la posición que ustedes mantengan frente a las movilizaciones que se anuncian a partir de hoy, a una probable huelga nacional que también se ha dicho se dará en las próximas semanas, del un lado, y del otro también el hecho de que se están quedando pero sin antiguos aliados, como por ejemplo el Parlamento Laboral, con quien finalmente lograron llegar a acuerdos? Bueno, hemos generado ya un diálogo con el Parlamento Laboral. Yo me he reunido el día lunes con ellos, con el señor presidente de la República, y vamos a conversar, por supuesto. No estamos cerrados al diálogo y a la conversación, pero con ciertos dirigentes que ya tienen una clara agenda política va a ser muy difícil conversar. Es decir, no podemos sentarnos en una mesa de diálogo con ciertos dirigentes que lo que están haciendo es engañar a sus trabajadores, a sus afiliados, a sus sindicatos, a sus organizaciones. Pero evidentemente para nosotros el tema de las movilizaciones es un tema que está absolutamente garantizado en la Constitución. Mire usted, dicen que en este país no hay libertades y tenemos cuántas movilizaciones hemos tenido en este año. Entonces está más que claro que en el Ecuador existe la libertad de expresión, la libertad de opinar, la libertad de protestarse, de protestar de manera adecuada. Lo que queremos es que no se viole el derecho de los ciudadanos a vivir en paz. Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Así que no atacar la propiedad privada, la propiedad pública, ojalá no existan desmanes y que se maneje de la mejor manera. Gracias, ministro, por estar aquí. Gracias, Bienvenido Marcelo. siempre. Son las 6:43, los deportes de inmediato.